El Señor Jesucristo nos bendiga. Bien, hermanos, esta grabación que estamos haciendo es una continuidad de la otra grabación en la cual hemos pedido la oportunidad de aclarar las cosas al tabernáculo crevillente. Así que queremos reiterar eso a través de esta grabación. Lo hacemos por medio de estas redes sociales, puesto que también por una red social se ha hecho mención de mi nombre, el nombre de mi esposa, mi familia y de otros hermanos. Lo queremos hacer por teléfono, pero nuestros teléfonos están bloqueados, entonces este es el medio, ¿verdad? Entonces el objetivo no es de discutir, ni de ofender, ni sembrar ninguna discordia, solamente que queremos aclarar los puntos en base a lo que nuestro profeta nos enseñó de cómo hacerlo, ¿verdad? Así que la Biblia dice que ven y estemos a paz. Eso es lo que queremos, estar en paz. Y la Biblia dice que si cuando vayas al altar, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y búscalo y arregla. Entonces es esta la cuestión. Estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo de batalla, y creemos que hemos tenido bajas de nuestros jovencitos. Entonces por esa causa es que lo queremos hacer. Y entonces, como bueno, esto empezó allí, queremos que hacer o no hacer, más bien, como dice, como Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como, yo los echo, yo los nombro y yo cierro el caso. Vale, entonces eso es lo que queremos hacer, queremos aclarar las cosas, y para eso vamos a leer donde el profeta nos enseña. Dice: compañerismo a través de la reconciliación por la sangre. Amén. En el párrafo 47, donde el profeta nos enseña y nos dice que cómo podemos tener comunión con Dios cuando no tenemos comunión, compañerismo el uno con el otro. Amén. Compañerismo a través de la reconciliación por la sangre, párrafo 47. Amén. Entonces vamos a leer en el mensaje Preguntas y Respuestas, página 531, acerca de cuál es la causa para que una persona sea echada del compañerismo de una iglesia. Párrafo 506 de Preguntas y Respuestas. Amén, dice el profeta. Por ejemplo, si descubrieran al hermano Neville, o al hermano Junior, o algún otro hermano, o a mí, al hermano Luis, alguien van haciendo algo malo, ve, él está nombrando a los pastores. Ve, al hermano Neville, dice, haciendo algo malo. Yo creo que la cosa que la iglesia debería de hacer es reunirse y orar por este hermano. Si él todavía no se compone, entonces que dos hermanos vayan a verlo, vayan con el hermano para reconciliarlo. Y si entonces él no la acepta, entonces que se anuncie delante de la iglesia. Y si aún no la recibe, entonces es tiempo para que toda la iglesia actúe. ¿Ven? Como el pastor, los ancianos y todos los demás. Yo no creo que directivas de diáconos tengan el derecho de echar a nadie fuera de la iglesia, ni la directiva de síndicos, ni ningún pastor tampoco tiene el derecho de hacerlo. Ahora vamos a leer lo que el profeta dice, que cuál es la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la causa para que sea echado fuera del compañerismo? Yo pienso que si alguien tuviera que ser echado del compañerismo sería por causa de vivir una vida inmoral y que estuviera deshonrando a nuestras jovencitas o insultando a nuestras mujeres. Amén. Tratando de enamorar a nuestras esposas o de insultar a nuestras hijas, o usted sabe, algo como eso. Algo inmoral delante de ellas, haciendo y llevándose a nuestros jovencitos y convirtiéndolos en pervertidos. Esa es la causa por la cual el profeta dice que se le da expulsión a un creyente de la iglesia por una vida inmoral. Entonces dice que la iglesia es soberana, pero la iglesia no es soberana. La iglesia tiene que tener un conducta, orden y doctrina, que es la base, la constitución de todas las iglesias en todo el mundo, en todos los idiomas. Conducta, orden y doctrina. Esa es la base de nuestra soberanía. Amén. Esa es la base para cada creyente de este mensaje. Dice el profeta en la página 529 de Preguntas y Respuestas: es mandatorio que un diácono o síndico debe permanecer dentro de la doctrina de su iglesia. Dice nuestro profeta: sí, eso es correcto.
¿les es lícito a ellos añadir o quitar de las enseñanzas por razón de sus propias opiniones o revelaciones? No, no, Señor. Amén. Entonces, esto es lo que estamos leyendo, que esta es nuestra Constitución, preguntas y respuestas. Amén. En el libro de los Hebreos, en el párrafo 292, dice: ahora, si hay incorrecto en la iglesia, si hay incorrecto en la iglesia de lo que ustedes se enteren, algún individuo o algo, ustedes están obligados a rendir cuenta ante Dios si no arreglan ese asunto. Ustedes, la iglesia, ahora recuerden, no está sobre mis hombros, está sobre los hombros suyos. Y cualquier cosa incorrecta en la iglesia, Dios le pedirá cuenta por eso. ¿Correcto? Así es como Él maneja a su iglesia. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Así está en la Biblia. Ese es el orden en la Biblia. Esa es la soberanía de la iglesia local. Amén. Entonces ahora, aclarando un poco lo que he leído, vamos a leer un poco más acá en el párrafo, en la página 605, lo que el profeta dice de cómo debe de ser nuestros saludos. Las mujeres jovencitas empezando a desarrollarse, estos hombres besando a estas mujeres, no hagan eso, aléjense de eso. Y usted recuerde esto: si ella es una joven soltera o lo que ella sea, algún día ella será la esposa de alguien, y usted no tiene ningún negocio haciendo eso. Apártese de ella. Si usted quiere saludarlo, hágalo como un hijo de Dios. ¿Cómo saludar a nuestras jovencitas que están empezando a desarrollarse? ¿Verdad? Nosotros sabemos a qué edad empiezan a desarrollarse. Salúdela de mano y diga, salúdela de mano y diga, ¿cómo está usted, hermana? Y que con eso termine todo. Amén. Apártese de esas cosas, es bajeza. Y pronto lo meterá usted en un lío de estar abrazándolas y de estar besándolas, ¿verdad? Dice el profeta en este mismo mensaje que a las únicas que podemos besar es a nuestras esposas y a nuestras hijas. Apártese de esas cosas, es bajeza y pronto lo meterá usted en un lío. El pecado es tan fácil y tan apetitoso y tan placentero, es tan fácil de caer en el pecado. La mejor cosa que se debe hacer es apartarse, huya, sea un cristiano verdadero. Amén. Ahora leemos en primera de Timoteo, el capítulo 3, donde dice requisitos de un obispo. Primera de Timoteo 3, 1 en adelante, requisitos de un obispo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Amén. En esto queremos hacer lo que el profeta nos enseña acerca de qué es todo cristiano. Tenga el título que tenga en la iglesia, todo cristiano debe de ser hospedador. Amén. Dice en el mensaje: aquel día en el Calvario, en el estrato 93, estrato 102 y estrato 103. Dice: no para decir, ¿sabes qué? La viuda Jones, en una ocasión a ella se le acabó el carbón y yo fui y le compré carbón. Déjame decirte, vi a un hermano que necesitaba un traje y yo fui y le compré un traje. Bendito Dios, yo soy un cristiano. Oh, qué cosa, usted es una pobre persona egoísta y miserable, usted es un hipócrita. No sepa la derecha lo que hace tu izquierda, ni la izquierda sepa lo que la derecha hace, pues están tan automáticamente muerto en Cristo que usted lo hace por naturaleza. Cristiano o alguno que tenga algún título, algún servicio en la iglesia, debe de ser una persona hospedadora. Estamos leyendo los requisitos de un pastor, que debe de ser hospedador, o sea que por naturaleza debe de tener eso. Debe de tener eso como la oveja. La oveja tiene lana, ella naturalmente tiene esa lana, entonces él tiene que ser un hospedador. ¿Y cómo dice que más? Ese hospedador tiene que ser que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Amén. Entonces, seguimos leyendo otros requisitos. Apto para enseñar. Amén. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, esto quiere decir problemático,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, un apacificador. Amén. No avaro. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra avaro? La palabra avaro quiere decir tener y desear más y no compartir con los demás. ¿Ve? Un requisito de un obispo es que no puede ser avaro. Entonces ya acabamos de leer lo que significa ser un avaro. Amén. Dice la escritura, sigo leyendo otros requisitos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envanecido, ¿no? Orgulloso, jactancioso, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces volvemos a otro requisito, apto para enseñar. Amén. El ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos en el mensaje Una liberación total, en el extracto 52. Sin ceder, si él ha sido llamado. Aquí estamos hablando de los requisitos de un obispo. Si ese obispo ha sido llamado, dice el profeta en el mensaje, una liberación total. Si ha sido llamado a ser un predicador, él no le dejará pasar ni una sola cosa a ninguna persona si él ha sido llamado a ser un predicador. Entonces, dice la escritura que tiene que ser apto para enseñar. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera y apto para enseñar. Entonces, cuando la escritura dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Eso dice en Marcos 16:15. Entonces, pero ellos no se fueron a predicar automáticamente. El Señor les dijo en Lucas 24:49, pero esperaos y quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Amén. Cuando Él da la comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio, les dijo, no, espérense hasta que tengan el Espíritu Santo. Amén. Entonces no se trata de, porque en el mensaje ¿por qué clamas di? Dice el profeta, mensaje ¿por qué clamas di? Apto para enseñar, que tenga que predicar las inescrutables riquezas del evangelio. Entonces dice, ¿por qué clamas di? Párrafo 237, prostitución, ¿qué es? Decirle a las mujeres que se pueden cortar el cabello, y los predicadores, ellos hacen esto y tienen un evangelio social. Amén. ¿Por qué clamas di? Párrafo 237, apto para enseñar. Entonces, esa comisión de Marcos 16:15, a causa de todos los problemas, a causa que fueron y oraron por los enfermos y se envanecieron, Él les dijo que esperaran hasta que fueran embestidos de poder de lo alto, en el capítulo 2 de los Hechos, cuando la venida del Espíritu Santo. Entonces, no se trata de predicar por predicar, ¿ve? No se trata de predicar por predicar. ¿Qué hace ese mensaje en usted? ¿Verdad? Que lo cambia. Entonces el profeta nos dio el ejemplo en el mensaje donde el profeta habla de Billy Graham y Oral Roberts. En ese mensaje nuestro profeta nos enseña y nos dice en el mensaje Conferencia con Dios, en el extracto 218 y en el extracto 220. Acuérdense, un requisito apto para enseñar. Lo dice la Biblia y nos lo está diciendo nuestro profeta. En el mensaje Conferencia con Dios, Cristo es el misterio de Dios revelado, también está allí. Conferencia con Dios, extracto 218 y 220. Nuestro profeta nos enseña y dice que Billy Graham y Oral Roberts, vamos a leerlo directamente de nuestro profeta, dice, y como en los días de Lot, cuando un Billy Graham moderno y Oral Roberts fueron a Sodoma y les predicaron a esos sodomitas y les cegaron los ojos, dice el profeta que el mensaje de Billy Graham y Oral Roberts es un mensaje para cegar, su doctrina ciega, su doctrina es la marca de la bestia porque es
trinitarismo. Amén. Dice, esos sodomitas y les cegaron los ojos. Estamos en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Amén. Con el evangelio, un ángel se quedó con Abraham y el grupo elegido. ¿Y qué clase de señal hizo él? Amén. Un ángel se quedó con Abraham. Y ese ángel con Abraham tenía el discernimiento, la señal mesiánica que pudo discernir los pensamientos de Sara. Y el profeta nos está haciendo un paralelo. Dice, Billy Graham y Oral Roberts son esos dos ángeles enviados a las denominaciones. Si usted lo ha visto, mi amado hermano, las ovejas de la banca, lea el mensaje, lea, escuche el mensaje, nos conviene, es el alma. La salvación es individual. Dios ahora está tratando sin mediadores, directamente su voz a nuestros oídos. Si ustedes notan y se acuerdan de Billy Graham, se arrodilló ante el Papa, búsquelo en el YouTube, búsquelo en internet. Billy Graham se arrodilló ante el Papa Juan Pablo II, a Karol Wojtyla. Sigamos leyendo a nuestro profeta. ¿Sabe qué? Nosotros a veces pensamos que porque somos predicadores, no estoy hablando de usted y de mí, hermanos, sino de predicadores que piensan que porque son predicadores ya son algo más grande que un laico. ¿Ven? De las ovejitas que están allí, de los que aportan para que las iglesias se sostengan. De un laico de la iglesia. Usted no es más grande ni es más en los ojos de Dios que un borracho que fue convertido hace 2 horas. Amén. Entonces dice, apto para enseñar. ¿Cómo podemos que nuestros hermanos líderes hoy día en los púlpitos dicen que Billy Graham, el profeta, hablaba con ellos? Eran amigos. El profeta era un hombre muy amable, muy amoroso. Saludaba a Oral Roberts, a Billy Graham, por sus caracteres, por sus personas, por su amabilidad, por el compañerismo. Pero en cuanto a doctrina, hermanos, déjeme decirle que nuestro profeta nos dijo que la doctrina de Billy Graham es el trinitarismo y es la marca de la bestia. No podemos perder el tiempo predicando en nuestros púlpitos de Billy Graham, hermanos. Ovejas, por favor, leamos el mensaje. Dice, Datán no pudo verlo. Datán salió allí y él vio a Moisés y sabía. Él salió allá y dijo, ¿tú procuras pensar que eres el único de entre todos? La congregación entera es santa. Dios nunca lidió de esa manera, ¿verdad? Con 2 hombres, 3 hombres a la vez. Él debió haber reconocido que no era así. ¿Quién? Datán. Y él dijo, pues la congregación entera es santa. Tú procuras hacerte. Si lo dijéramos hoy en la expresión callejera, está hablando nuestro profeta, el único grano de arena en la playa eres tú. ¿Ve? Y Moisés sabía que Dios lo había enviado allá para eso. Entonces, hermano, nuestro Moisés de hoy día es William Marion Branham, el profeta de la edad. Apocalipsis 17, Malaquías 4:5, Lucas 17:30. Amén. No dijo él, sino que en los días de la voz de Billy Graham. No, hermanos, no permitan, pida comida de ovejas. No dijo, sino que en los días de Oral Roberts. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice en los días del 7º ángel. ¿Ve? A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Quién es ese? ¿Quién probó que era ese? El 7º ángel, nuestro profeta, al cual amamos, William Marion Branham. Dice en el mensaje, eventos modernos son aclarados por profecía. Y recuerden, el pecado que Israel cometió al Balaán decir, un falso predicador, un falso profeta, que todos eran iguales. No, hermano, no eran iguales. Billy Graham y Oral Roberts no son iguales. Dios hizo la diferencia. Dios mismo se encargó de decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia morar. Dios hizo la diferencia, amados hermanos. Este es nuestro guía, este es nuestro absoluto. Entonces, ¿cómo podemos seguir? Este pecado nunca le fue perdonado a Israel. Amén. Entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice el mensaje? Tu mensaje precursará mi segunda venida. Amado hermano, en el mensaje Conferencia con Dios, extractos 2.18 y 2.20, el profeta dice que Billy Graham y Oral Roberts, su doctrina cegó, y es la doctrina de la Trinidad, que al fin, hermanos, esa Trinidad y ese unitarismo de los pentecostales de Oral Roberts van a ir al Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, William Branham no es igual con ninguno de los otros predicadores, ni ninguno de nuestros líderes, así sean del mensaje.
el mensaje, dije, tu mensaje, ese mensaje que usted escucha cada 8 días, ese mensaje vino de aquí, esta es la fuente. Dígale que le digan de dónde viene la fuente viene del séptimo ángel, William Marion Branham, Jeffersonville, Indiana, esa es la fuente. Allí deberíamos de mandar nuestros diezmos porque es de esta fuente que nos alimentamos. Pero bueno, gloria al Señor. Entonces, dice la escritura también el profeta en el mensaje, compañerismo a través de la reconciliación por la sangre, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener compañerismo con un mormón, con un testigo de Jehová, con un pentecostal? Y aún hasta el mismo mormón en traerlo a tomar café. No necesitamos que venga a tomar café, necesitamos que su alma sea convertida. Vamos a leer cómo el profeta nos daba a explicar qué era un compañerismo bajo la sangre, mis hermanos. Porque podemos tener amigos y eso se llama una reunión social, estamos socializando. Pero cuando nuestro profeta nos dijo cómo era eso, dice que el hermano Van Gus, en el mensaje compañerismo, en el mensaje yo había escuchado, mas ahora veo, en el párrafo 21 y 22, el profeta narra un testimonio de un hermano testigo de Jehová que era apellido Goods. Entonces dice que este hombre al final de la cacería, al final de la pesca, le dijo: Billy, muéstrame a ese Jesús. Ese es el verdadero compañerismo bajo la sangre. Amén. Fue esa sangre que sacó a Adán y a Eva de allá del huerto del Edén. Y ahora necesitamos ser reconciliados ¿con qué, hermano? Con la palabra. Con la palabra. No con los hombres. Necesitamos ese compañerismo bajo la sangre. Bajo la sangre es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Esa es la manera. ¿Ve? No es de predicar por predicar y saber qué hace esa predicación con usted, si lo ayudó o no. ¿Verdad? El profeta nos dio ejemplo. Él saludaba a Billy Graham, él saludaba a Oral Roberts. A todos los saludaba. Pero ¿qué hace este mensaje con usted cada 8 días? ¿Qué hace? ¿A qué lo lleva? ¿A que salude a los hermanos? A los pentecostales los saludamos. A los mormones los saludamos. A los testigos de Jehová los saludamos. Y a los hermanos que escuchan la voz, cámbiense de acera, no los saluden. ¿Ve usted, hermano? Necesitamos de esa voz de Dios. De esa voz de Dios. Y como lo dijéramos un poco cómicamente, ¿verdad? A los hermanos de la voz ni los escuchen. Hermanos, ¿ve? Como para reírnos un poco. Hasta me dijeron que si tuvieran un revólver me daban 2 tiros. ¿Ve? Entonces, ¿qué está haciendo esa predicación? No se trata de predicar por predicar. ¿Ve? Entonces los requisitos de un obispo es apto para enseñar. ¿Cómo vamos a igualar en la misma balanza que el mensaje de Billy Graham y Oral Roberts también salva? Hermano, Satanás fue y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, sembró duda en ellos, hermano. No nos dejemos sembrar duda. Este es nuestro guía, este es nuestro absoluto. Con que Dios os ha dicho, sembrar duda. No. Billy Graham y Oral Roberts nunca serán iguales al profeta de la edad. Nunca serán iguales. Seguimos con otro requisito: apto para enseñar. Entonces, William Branham y los demás predicadores no son iguales, hermanos de las bancas, ovejas, por favor, no se dejen entrar en eso. No son iguales, hermano. Hay 2 espíritus: el espíritu del diablo, la marca de la bestia, el trinitarismo, el unitarismo. El profeta los unió a los 2 y dijo: únalos. Amén. Ese es el de la mitad, el verdadero balance. El balance es William Marion Branham, el mensaje de la hora. ¿Ve? Así que, hermanos, seguimos leyendo más requisitos. Dice en el mensaje, ya hablamos de cómo es que queremos tener compañerismo con las demás denominaciones, pero con los hermanos que escuchan la voz no queremos compañerismo. Hermano, eso es hacer excepción de personas. Entonces dice la escritura que tiene que ser apto para enseñar, porque algún día, si no es apto para enseñar, tendrá que dar cuenta al Señor. Hermanos de la banca, por favor, necesitamos leer. Ahora sí, vamos a seguir leyendo los requisitos del pastor. Dice el profeta acerca de Jesús, mensaje el 12/06/55, diciembre 6 del año 55, dice: guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ese es algo maravilloso, pero al tener eso, muchas veces la gente se desvía y hace un ídolo de aquello que Dios ha ordenado.
¿Creen eso? Fíjense en la serpiente de bronce en el desierto. ¿Sabían ustedes que el profeta tuvo que hacer pedazos a aquella serpiente? Neustán, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la estaban adorando y habían hecho un ídolo de ella. ¿Creen ustedes que puede hacerse eso hoy? Usted puede hacer un ídolo de su iglesia, o un ídolo de su pastor, o de un evangelista. Temo que mucho de eso se está haciendo hoy. Idolatran al hombre. Amén. Están idolatrando al hombre, hermano. El que murió en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor Jesucristo, fue el que murió en la cruz del Calvario. No, nosotros los hombres, dice la Escritura, sea toda palabra de hombre mentiras, mas la palabra de Dios sea veraz. El Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Otro texto más de lo que el profeta dice. Dice, hace tiempo que las mujeres de este mundo, su virtud se inclinó a las diosas de las modas de Hollywood, siguiendo sus ejemplos, vistiéndose y comportándose como lo hacen algunas de estas estrellas de Hollywood. Muchas veces a esa manera impía e insinuante de vestirse se le considera moda en las iglesias, y los pastores detrás de los púlpitos no tienen el valor ni la fuerza del Espíritu Santo. Son como Lot, sentado allá afligiendo. ¿Por qué? Porque Lot le gustaba el dinero. ¿Ve? La Biblia dice que un pastor no puede servir a Dios y a las riquezas, porque o amará a uno y odiará al otro. Amén. Tiene que servir a Dios, a las riquezas no. No tienen el valor ni la fuerza del Espíritu Santo. Son como los sentados allí afligiendo su alma. ¿Por qué decirle a la gente que eso está mal? Significa su comida. Decirle a las hermanas, decirle la verdad del mensaje, eso va a dañar su comida, su economía. ¿Ve? Dice el mundo cayéndose a pedazos. Ahí en ese mensaje está, en el mundo cayéndose a pedazos. Entonces seguimos leyendo más requisitos de un obispo. Buena cosa desea, pero es un trabajo delicado. Dijo el profeta que tendrá que dar razón de eso. Amén. Entonces, en el mensaje, una verdadera señal pasada por alto, en el párrafo 240, dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Dice el profeta, y dice la Biblia también. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Dice, no es que yo le tape los errores a alguien, no. En otras palabras, dice el profeta en este mensaje, una verdadera señal pasada por alto. Extracto 240. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Está hablando el Señor Jesucristo, la palabra, la Biblia. Que no tropecemos con la Biblia, que la obedezcamos. Dice, en otras palabras, dice nuestro amado profeta, o que se avergüence de mí. No es que usted me tape los errores a mí y que yo le tape los errores a usted. No, Señor. Hay que confesarlos para que podamos recibir misericordia y perdón. El profeta está explicando qué quiere decir eso. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el profeta. O en otras palabras, se avergüenzan del evangelio, se avergüenzan de la palabra. ¿Ve? Por eso es que no podemos bajar la guardia. Tenemos que levantar la guardia, tenemos que volver a traer el evangelio puro a los púlpitos, amados hermanos. Amén. No podemos decir así que no pasa nada, que falle, hay sangre. No, hermano, eso fue lo que Satanás le dijo a Eva, tranquila, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos. No pasa nada. No, mi amado hermano, sí pasa. Sigamos leyendo requisitos de un obispo. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Estoy aquí para ayudarlos. Estoy aquí para tratar de hacerlos regresar a la palabra. Si sus pastores están aquí y han caído en algún error, arrepiéntanse. Vayan a sus púlpitos y digan: iglesia, regresemos a Dios, a la palabra, al evangelio puro, sin adulteración. Tengan un despertamiento a la antigua. Ir a llorar al altar, donde tenemos que ir a moquear, a llorar, pero hay algunos que no les gusta que vayamos al altar a moquear, a llorar, pero así dice la Biblia. Vengan al altar a la manera antigua. Dejen de discutir con los demás. Si no creen como ustedes, denle la mano y sean hermanos de todas maneras. Ve, un profeta avergonzado, 25:11 del 56. Amén. Entonces,
¿Cómo es que podemos decir nosotros ¿Cómo es que nosotros podemos decir todo esto? Seguimos leyendo más requisitos de un pastor, más requisitos de apto para enseñar. Tenemos que pedir que nos den lo que el profeta dice. Amén. Dama, usted sabe que yo la amo, mi hermana. Usted lo sabe. Yo no me paro aquí a lastimarla. Yo la amo. Pero, ¿qué haré yo allá en aquel día sabiendo lo que enseña la Biblia y lo que deben hacer las damas? Yo sé que es la verdad. Si el atalaya, el vigilante, el líder, el ministro, si el atalaya, dice aquí, si el atalaya se sienta en el muro y ve al enemigo entre el pueblo, pero no les avisa, Dios dijo, demandaré la sangre de la mano del atalaya. Cuando los pastores les permiten cortarse el cabello y les dicen que eso está bien, no pasa nada, ese pastor les está diciendo algo errado. Cuando les permite vestirse con ropa indecorosa y les dice que está bien que ustedes se corten un poquito el pelo, no pasa nada. No, hermanos, está escrito en la palabra. Y si pasa, acuérdense, Eva, una sola palabrita, dice el profeta, trajo muerte a la raza humana. Ahora, ¿qué tal si quitamos un párrafo y le damos ese evangelio fácil, ese evangelio social? No pasa nada. Sí pasa y sí está pasando por causa de eso, de que dejamos la palabra, la revelación de Jesucristo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? 17 de diciembre del año 59. Nosotros los ministros necesitamos apoderarnos del mundo hoy. Cuando los antiguos noruegos se apoderaban de un país, cuando llegaban a él por barcos, alcanzaban la costa y después les prendían fuegos a sus naves. ¿Ve? Eso era que tenemos que quemar toda conexión con el mundo, toda conexión, todo puente, tenemos que quemarlo. Entonces, ya para terminar, mis amados hermanos, dice el profeta en el mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 3, ya estamos terminando. Ovejas, necesitamos leer, necesitamos escuchar la voz de Dios, esa voz pura, sin adulteración, sin interpretación humana. Apocalipsis 4, parte 3. Dice, párrafo 15, atentos a esto. Dios no envió al hermano Neville y a mí, William Branham, para ser jefes. De ninguna manera, somos sus hermanos. Amén. Entonces, hermano, esos son títulos humanos que gente por emocionalistas, porque les hacen un favor, quieren cambiarle el título a usted y a mí. Somos hermanos. ¿Ve? El profeta dice en este mensaje que acabamos de decir que él no envió al hermano Neville y a William Branham a ser jefes. No, amados hermanos. Así que una vez más, hermanos amados, estamos aquí para leer y para aclarar las cosas. No se olviden de cómo saludar a las jovencitas que están creciendo. Cómo vamos a saludar a las jovencitas que están creciendo. Amén, amados hermanos. Entonces seguimos leyendo. Dice: la marca de la bestia y el Espíritu Santo, estrato 58. Cuando la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia presbiteriana, Billy Graham, iglesia bautista, iglesia pentecostal, Oral Roberts, tomaron la marca de la bestia. Cuando rechazaron este mensaje en el año 56, tomaron la marca de la bestia y rechazaron al Espíritu Santo. Entonces, ovejas, creyentes, laicos, no pidamos comida de William Branham, del mensaje de la hora. Oral Roberts y Billy Graham no tienen aquí cabida, hermanos. Tiene que ser apto para enseñar. Marcos 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero no cualquiera puede predicar el evangelio, hermano. Dijo la escritura que tiene que estar lleno del Espíritu Santo, esperaos en Jerusalén. Lucas 24:49, hasta que seáis vestidos de poder de lo alto. Hechos 2, ahí se cumplió, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ve? Nuestro paralelo, nuestra base, conducta, orden y doctrina. Y Hechos, todo el capítulo, cómo fue la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Entonces, no se les olvide, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. No es lo que pensábamos, de tapar los errores, de tapar los equívocos. No, Señor, hay que confesarlos y alcanzará misericordia. Dice el profeta que es el que no se avergüence de mí. Seguimos leyendo más requisitos de los obispos. Tenemos personificadores, tenemos gente fingiendo ser cuando no son nada. Y la Biblia dice, como Janes y Jambres
resistieron a Moisés, así también lo harán estos hombres de mentes reprobadas en cuanto a la verdad. En los últimos días, en el empalme, donde estamos ahora. Y allí estaban Janes y Jambres, como Moisés arrojó la vara y obró un milagro de Dios, ellos lo personificaron e hicieron un milagro, también con su vara. Y Moisés llamó plagas y ellos llamaron plagas, son los demonios desatados. La Biblia dice que cuando el enemigo venga como un río, Dios levantará una bandera contra él. Y estamos en este día con mucha personificación, hombres actuando como cristianos, fingiendo serlo y en sus corazones tan negros como las paredes tiznadas del infierno. Debieran estar por allí cortando maíz o algo así. Amén. Hermanos de las ovejas, los laicos, por favor, somos nosotros los que mantenemos las iglesias. Somos nuestros aportes, nuestros diezmos. Necesitamos que nos traten bien, que nos digan la palabra. El profeta dijo: ustedes son la compra. Ustedes son la compra ustedes son la compra. Amén. Entonces necesitamos que los pastores nos traten bien, no con orgullo, no con jactancia. Amén. Seguimos leyendo. Requisitos de un obispo: apto para enseñar, no avaro. ¿Qué es la palabra avaro? Dice que tiene y desea más y no le gusta compartir. ¿Ve? Entonces ya hemos leído todo lo que se refiere a Billy Graham y Oral Roberts. Ángeles cegadores, su doctrina, el trinitarismo, la marca de la bestia, a lo que nos estamos llegando ahora. Amén. Entonces ya para terminar, amados hermanos, vamos a leer aquí un extracto del profeta y con esto vamos terminando. Dice: ahora podemos ver que se está revelando a través de las edades por medio de su espíritu en los mensajeros. Ellos son como fue Moisés para los israelitas. ¿Ve? Ellos son como fue Moisés para los israelitas. Y así como él tuvo la revelación para su día, cada mensajero ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día. Además, cuando vemos que los mensajeros están en su mano, vemos al Señor identificándose con los mensajeros. No es suficiente que Él se haya asociado con la iglesia entera. ¿Ven? Lo cual notamos cuando lo vimos parado entre las 7 lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple. Está hablando de hombres terrenales, hombres normales. Ver el ministerio quíntuple de Efesios 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque en cada edad la iglesia se desvía y no solo son los laicos, sino los pastores están equivocados, igual que las ovejas. Entonces llega Dios a la escena como el gran pastor en los ministerios de estos 7 hombres. ¿Cuáles 7 hombres? Los 7 mensajeros de las 7 edades, para guiar su pueblo de nuevo a la verdad y a la abundancia del poder de esa verdad. Esto está en una exposición de las 7 edades, en la edad de Esmirna, párrafo 40. Amén. Allí está eso, mis amados hermanos. Entonces, queremos simplemente decirle a nuestros amados hermanos de que debemos, la necesidad de escuchar la voz de Dios, volver a escuchar al profeta como aquellos años atrás lo hacíamos. Hermanos, ya estamos llegando al punto donde el mensaje lo tiene el Vaticano, el Papa, lo tiene Putin, lo tiene todo el mundo. Las denominaciones tienen este mensaje. Así que vamos a entrar a una parte que es de revelación. Y la revelación solamente, como a Pedro dijo: bienaventurado Pedro eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Viene un mensaje de revelación personal, individual, ahí para que se cumpla que la salvación es individual. Pero ¿qué pasa? No se les puede decir nada, mis amados hermanos, muchas veces. Entonces vamos a seguir leyendo más requisitos de un obispo. Ahora, es lo mismo hoy. Con tal de que tengan donde sentarse cómodamente y contribuir ampliamente en la ofrenda, con eso basta. Son miembros de esa iglesia. No trate de decirles nada más, porque no quieren saber. Esas son hijas
de Apocalipsis 18, la gran ramera. Amén, amados hermanos. Entonces, una vez más, es simplemente para decir de que ahora, él dijo, como fue en Sodoma, en los días de Lot. Amén. Yo frecuentemente he pensado en ese cuadro. El camino de un transgresor es duro. Amén. Dice aquí en otro. Ahora es lo mismo hoy. Con tal de que tengan donde sentarse cómodamente y contribuir ampliamente en la ofrenda, con eso basta. Amén, amados hermanos. Entonces, esto es para simplemente, hermanos amados, que puedan leer la escritura. Primera de Timoteo 3, los requisitos de un obispo. Tiene que ser 17 requisitos para ser un obispo. Si no, no puede hacerlo, hermanos. Si no, no lo puede hacer. Amén. Entonces no se les olvide. Simplemente el objetivo de esto es para que nos prediquen el evangelio puro, sin adulteración, sin nada de mediadores. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Eso es todo. Una vez más, hermanos, estamos pidiendo, reiterando, de que esto es un mensaje que nos trae la vida. Otro mensaje diferente a este nos va a traer la muerte. Estamos entre la vida y la muerte. Entonces, la salvación es individual. ¿Ve? Así que cada uno a escuchar la voz de Dios. El mensaje de nuestro amado hermano William Marion Branham. Y que ese Espíritu Santo pueda ayudarnos a saludarnos los unos a los otros y perdonarnos. También cada uno al otro, a perdonarnos. Y que podamos nosotros, un día de esto, en nuestras redes sociales, no ponernos a defender a un hombre, amados hermanos, a un hombre cualquiera. Necesitamos defender a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mucha gente pone en sus razones sociales, en los perfiles, de que mi pastor esto, pero alguna vez, hermano amado, usted ha puesto en su perfil: gracias, Señor Jesucristo, porque me salvaste de la muerte, gracias que me guardaste de ir al infierno, Señor, me revelaste el mensaje de la hora. Esa es el que tenemos que ensalzar. No tenemos que ensalzar los hombres. Al único hombre que Dios guardó se llama William Marion Branham, y porque Dios estaba en él y necesitaba hacer un trabajo con él. De resto, todos nos equivocamos. Fue el único que pudo llegar a adopción, fue el único que pudo llegar a perfección y venció a Satanás. Conoce el camino hasta el cielo y el regreso. Ningún hombre, ningún predicador lo conoce, solo William Branham, hermanos. Y nos dejó el mensaje. ¿Y qué nos dijo? No soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Ve? Dios siempre se lleva a su hombre, pero no se lleva al Espíritu Santo. Amén. Se llevó a Elías, pero el Espíritu Santo entró después en Eliseo. Amados hermanos, el Espíritu Santo es el que nos debe de revelar todas las cosas. Por esa causa, cuando tenga una necesidad con sus hijos, clame al Dios de Hattie Wright. Hattie Wright dijo: eso no es nada más sino la verdad. Y el Espíritu Santo le dijo al profeta: dale lo que ella te pida. ¿Y qué pidió ella? Por sus hijos. Hermano, clamemos al Dios de Hattie Wright directamente. Él es vivo, Él vive, Él responde, amados hermanos. Respondamos, clamemos a la hermana, al Dios de la hermana Jemima, la hermana de Memphis, donde su hijo estaba enfermo en cama con una enfermedad social, y ella clamó a Dios, y Dios envió a Elías, hermano, a Elías el profeta, el mensajero, y eso está aquí en el mensaje. Entonces clamemos, Dios está respondiendo, amados hermanos. No necesitamos quien nos interprete la palabra, solamente al leer todo es posible. Al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Una vez más, hermanos, reiteramos que queremos arreglar las cosas, queremos estar a paz y salvos. Si nos dan la oportunidad, una vez más lo decimos. Y que Dios nos dé ese amor ágape, que el Señor Jesucristo los bendiga. Les amamos, hermano, y perdonen toda cosa contraria. Pero eso está en el mensaje, eso está en la Biblia. Una vez más, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Shalom, shalom.